Vivieron acá por 17 años aproximadamente. Yo viví aquí de chiquitita, muy chiquitita, bueno, desde que nací hasta los 3 y piquito en Barba de Heredia. Ahí es donde estaba residiendo en ese momento. Gracias, José. Y bueno, vivimos ahí y luego ya pues nos devolvimos a Guatemala, básicamente. Allá yo, como llegué tan pequeña, pues me desarrollé en mi infancia, adolescencia, un poquito, muy poquito de la juventud. Pues estuve en el cole, en el kinder, demás. Y en 2013 fue cuando empecé la universidad, que yo tenía recién cumpliditos 18 años. Empecé a estudiar Ciencias de la Comunicación en ese entonces, en la Universidad Rafael Landívar. Y al mismo tiempo, ese año, tuve mi primera relación de noviazgo. Y yo, de verdad, quisiera decirles con todo mi corazón que fue una relación de mucha ilusión y las mariposas en el estómago y todo lo que un adolescente debería de experimentar, pero desafortunadamente fue una relación de violencia. Y esto llevó a que mi vida cada vez se volviera más caótica y caótica, al punto en que yo pude seguir estudiando en la universidad hasta el 2015, después de 2 años más o menos de ya llevar en esa relación, que fue muy destructiva. Y en ese momento ya como todo era así bastante inmanejable, pues mi mamá y yo tomamos la decisión que la opción era salir de Guate, migrar, y pues venir acá fue la primera opción, evidentemente, porque yo nací acá, no tenía como dificultades migratorias ni demás, y también tengo familia acá, ¿verdad? Una tía, y entonces pues era como la mejor opción para venir. Vamos a ver, voy a ir pasando. Bueno, el tema lo nombré como abrir nuevos caminos, que es para hablar de las personas migrantes. Y para que vean un poquito de la historia, ahí pues estoy con mi mamá, que está aquí a este lado con mi perrito. Al otro lado estoy con mi abuelita, y más arriba también estoy con mi abuelita, pero cuando era una pelota, no sé cuántos meses tendría ahí. Y bueno, allá estaba en la escuela, en el kinder, ¿verdad? Entonces, como se dan cuenta, la vida ha dado muchas vueltas, ha cambiado, pero creo que la cara se mantiene un poquito. Y bueno, también les quería compartir estas fotos con las chicas del círculo. Han sido en diferentes años, hay más, ¿verdad? Pero bueno, estas son las que pusimos. De hecho, la que está aquí arribita al centro, fuimos con 2 compañeras recientemente a la marcha del 8M y estuvo muy bonito estar ahí representando. La verdad es que sí, pues es importante, como les decía, que sigamos ocupando los espacios públicos, no solo en casa, ¿verdad? Y bueno, como les contaba, retomando la historia, entonces en 2015 ya mi mamá y yo decimos, ok, tiene que salir del país. Si quiere salvar la vida, tiene que salir de aquí. Y pues en ese momento incluso decíamos, o sea, unos 6 meses allá no es tan significativo, vuelve a la U, sigue con la vida como si nada. Y bueno, 6 meses se convirtieron en casi 10 años al día de hoy, gracias a Dios, pero con una vida muy distinta. Ese fue el camino que Dios tenía para mí, el camino que Él me abrió. Creo que en algún momento sentía mucho como que me quitaron todo, y ahora lo veo diferente, claro, ya con más madurez y más experiencia, ¿verdad? Pero el decir, no, es que ese era el camino que Dios me abrió. No era solo que me estaba quitando, sino que me estaba abriendo nuevos caminos a una vida libre de violencia, de mucha tristeza, de mucho miedo, y por el contrario, a una vida de mucha alegría, de buena compañía, de tener buenas redes de amistad, de seguir con mi vida profesional y demás. Voy a pasar a lo siguiente. Entonces, como el día de hoy vamos a hablar de personas migrantes, quería poner este escenario que es el Darién, el muy conocido Darién. Creo que lo hemos visto bastante y sobre todo en los últimos años. Y puse pues este paso fronterizo específicamente porque es el que tenemos a la vecindad, ¿no? Y es el paso por donde la mayoría de migrantes que después se trasladan a Costa Rica tienen que atravesar esto anteriormente. Y bueno, este es un paso fronterizo entre Colombia y Panamá. Son 160 kilómetros de bosque y humedales, o sea, no es un trayecto fácil, ¿verdad? Ni en condiciones climáticas, ni en distancia, expuestos al crimen organizado,
muchas cosas. Y lo que estaba viendo en datos del el Sistema Nacional de Migración de Panamá es que se ha visto una tendencia desde el 2020 que hay una mayoría de hombres pues, que migran, que son el 67%, y el 33% son mujeres. Pero también lo que podemos ver aquí es este crecimiento, o sea, exponencial que hay de un año a otro, que pasamos de tener 179.170 hombres migrando a en 2023 272.259, o sea, es mucho. Y en mujeres, en 2022 eran 69.114 y en 2023 eran 134.646, o sea, es un crecimiento abismal. Y acá también podemos ver como las diferentes nacionalidades, pues, que son más frecuentes que pasen por el Darién. Por supuesto, la primera son las personas venezolanas, por la situación política crítica de su país. Tenemos después al Ecuador, a Haití, a China y demás. Pero igual, como vemos, como les decía, la cantidad de personas que migran de 2022 a 2023 es exagerada. Y por no decir menos, en China, por ejemplo, en 2022 pasaban por ahí 2.005 personas y en el 2023 eran 25.565 personas. O sea, algo tiene que estar pasando cuando nosotros vemos estas cifras. O sea, estas cifras no son de gratis, ¿verdad? No pasamos de que hayan más de 100.000 personas de diferencia de un año a otro por cuestión de nada, ¿verdad? Y bueno, no solo la actualidad, ¿verdad? Vemos tanta migración, ya sea aquí en Latinoamérica o, por no decirlo menos, en el conflicto entre Israel y Palestina, ¿verdad? ¿Cuántas personas están migrando? ¿Cuántas personas las que logran salir de ahí? Pero la Biblia también está llena de historias de migración, principalmente el Antiguo Testamento. Cuando Israel no era como una nación consolidada como tal, ¿verdad? Sino era un pueblo bastante perseguido, explotado, y esto fue así hasta la llegada de Jesús, ¿verdad? Cuando ya todo eso va cambiando. Pero es el mismo Jesús el que en sus primeros días de haber nacido le toca migrar porque después de que él nace, están estos sabios del este, o los que llamamos comúnmente los Reyes Magos, que no sé por qué les llaman así, pero bueno, y ellos llegan a Jerusalén y siguen una estrella que les había dicho que iba a llegar el nacimiento de un nuevo rey, y que este era el rey de los judíos. Y entonces ellos van y le preguntan a Herodes, que era en ese entonces quien era el rey en Judá, que dónde podían encontrar este niño recién nacido. Pero le dicen, queremos encontrarlo para adorarlo. Y claro, ¿verdad? Este hombre, esto fue un detonante, que le hayan dicho semejante cosa, ¿verdad? Entonces, él, claro, se preocupa por esa posibilidad de que venga un niño a arrebatarle su trono, su poder, su riqueza, su todo, ¿no? Y entonces les pide a estos sabios que le den la ubicación, cuando lo encuentren, que le den la ubicación de dónde está este niño. Sin embargo, obviamente que Dios va a interceder por su hijo. Entonces, Dios se comunica a través de los sueños y les avisa que no tienen que volver a Herodes porque la vida de este niño está en peligro. Entonces, pues ellos obedecen y regresan a sus países por otro camino. Y pues esta es una imagen representando el nacimiento de Jesús, que yo creo que Jesús fue disruptivo, bueno, desde que nació, ¿verdad? Cómo nació, dónde nació, fuera de grandes palacios, riquezas, ostentosidades, en un pesebre, en las condiciones más humildes y con las personas más humildes de quien eran en ese momento, ¿verdad? En la sociedad. Entonces vamos a ver acá este versículo del Evangelio de Mateo, que habla justamente sobre este aviso, porque Dios, además de decirles a los sabios a través de los sueños de que esto iba a pasar, también se comunica con José, el papá de Jesús, ¿verdad? Y le dice, entonces, Mateo 2, del 13 al 15, esta es la versión de Reina Valera, y dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá
hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, acontece esto, y este es nuestro caballero Herodes, este es nuestro hombre. Obviamente él se enfurece de que las cosas no le están saliendo como él quiere, que él sigue sintiendo esta amenaza de me van a quitar el poder, me van a quitar el trono, y comete un crimen terrible, que es el que se conoce como la matanza de los inocentes. Que este hombre básicamente lo que hace es que manda a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, para asegurarse que entonces iba a eliminar su amenaza, básicamente. Esa era su idea. Ok, no, devolvámonos un toquecito. Entonces, a mí el comportamiento de este hombre me llama mucho la atención, porque digo, juepucha, o sea, el poder corrompe, el poder enceguece, ¿verdad? Porque para él no era que estaba pensando en que, mira, tal vez viene alguien más que también después en su momento podrá gobernar, tratar bien a la población. No, a él eso no le importaba, la población, cero. Para él lo importante era su trono, su mandato, que nadie lo saque de ahí. Y yo dije, mira, se me hace bastante familiar con muchos líderes políticos globales, principalmente, como estamos viendo, y este fanatismo absoluto que hay desde muchos lugares, de que anteponen su bienestar personal, su situación personal, antes del bienestar de la población. O sea, ellos van ahí, los eligen como servidores o servidoras de un pueblo, de una nación, y al final resulta que ellos se sirven del pueblo y de la nación, pero están ahí nada más para eso, para enriquecerse, para llegar al trono, para que los vean, pero no para servir a las demás personas. Entonces, ahora quiero pasar a hablar a algunas de las posibles causas de la migración. Evidentemente hay bastantes más, pero me daría aquí la Navidad. Entonces, les voy a hablar de algunas que a mí me parecen pertinentes respecto a las mujeres, porque por supuesto que las mujeres y los hombres migramos para tener mejores oportunidades, o sea, eso está claro, ¿verdad? No solo las mujeres lo hacemos. Pero las causas de por qué las mujeres migramos también pueden ser bastante más complejas por factores de género. Y digamos, esto varía, depende de las situaciones en nuestros países de origen, ¿verdad? Yo les puedo hablar desde acá, pero también si me voy a ubicar en países donde las mujeres ya ni siquiera se les pueden ver los ojos, ¿verdad? Porque ya está mal, esto puede variar. Y bueno, la primera que puse como alguna de las causas migratorias son las guerras y las crisis humanitarias, porque como vemos actualmente hay bastantes de estas, ¿verdad? Alrededor, ya habíamos mencionado a Israel, a Palestina, pero hay más, podemos hablar también de Ucrania y un sinfín de lugares más. Y también no solo como en este plano de guerra como tan claro, sino también podemos hablar en los narcoterritorios, ¿verdad? En las ciudades fronterizas, cómo es la vida de la gente, es una crisis, es una guerra la que enfrentan todos los días. Y los grandes perdedores siempre somos la población civil. Pero además de eso, de que podemos tener la vida en riesgo, la vida de nuestros seres queridos o de perder todos nuestros bienes, las mujeres enfrentamos riesgos adicionales. Y es que podemos ser víctimas de violencia sexual, de explotación o de trata. Y desafortunadamente, pues esto también incluye muchas veces a las infancias, ¿verdad? Y no hay que dejarlo de lado. Y aquí voy a entrar ya en una parte como más personal, ¿verdad? Anecdótica, que si algo yo creo que a mí me caracteriza y era algo que yo quería incluir en esta primera charla es que me parece que las experiencias, los saberes que uno tiene en su vida de pasar por ahí, no solo de que estuvo en la academia y estuvo en un aula, sino que lo que vivimos nos marca y nos enseña, y también es válido de ser compartido
porque si nos deja ahí esas cicatrices, yo creo que a alguien más también le pueden enseñar algo. Entonces, bueno, yéndome a mi primera anécdota, esta es más una anécdota familiar en respecto a las guerras y las crisis. Como yo les decía, yo soy hija de personas migrantes de Guatemala. Ellas migraron en los años 80 porque tanto en Centroamérica como en varios países de Sudamérica se estaba pasando bastante mal. Había muchos conflictos internos de ideologías muy distintas, ¿verdad? Costa Rica afortunadamente no pasó por ahí, pero en Guatemala había una represión muy fuerte por parte del gobierno y de las fuerzas militares, y que por supuesto estaban acompañados por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. ¡Qué sorpresa! Nuestro participante número 1 en guerras. Y bueno, las causas principales de este conflicto eran la profunda desigualdad social, la opresión hacia los pueblos indígenas y la represión estatal. Esto obviamente llevó a violaciones masivas de derechos humanos, a torturas, violaciones, desapariciones y masacres de civiles, porque además, digamos, de ir y eliminar a toda una población, que es por eso que no sé si alguno ha visto en algún momento que se habla de que allá hubo genocidio, es porque no solo era ir y eliminar a toda la población de un territorio, sino además era quemar las tierras, porque era decir, aquí no queda rastro de vida alguno, esto es nuestro. Bastante similar a la colonia, la verdad. Y entonces esto nos deja resultados documentados, porque lo que no está documentado, bueno, ¿verdad? Aproximadamente 200,000 víctimas entre muertos y o desaparecidos. La violencia sexual es utilizada como un arma de guerra, y según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se registran 1.500 casos de violencia sexual, pero por supuesto se estima que el número real podría ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque había mucho miedo de denunciar, muy poco acceso a servicios legales y médicos forenses, ¿verdad?, para interponer una denuncia, y además, ¿quiénes estaban a cargo de tomar esas denuncias? Por supuesto, ¿verdad? Había mucho miedo. Y aquí sí me gustaría hacerles una pregunta, y es, ¿por qué la violencia sexual como un arma de guerra? ¿Por qué? Y yo, uh-huh. ¿Alguien más? Quien controla la sexualidad controla el pueblo. Sí. La violencia sexual no solo aquí, ¿verdad? En cualquier guerra es un arma, porque también basado en estas sociedades machistas, si un hombre llega y toma la tierra y las mujeres de otro hombre, le quita todo el poder. El otro no es nadie. Y para las mujeres, claro, estamos en nuestro máximo estado de vulnerabilidad y de humillación y de decirnos, usted no es dueña ni siquiera de su propio cuerpo. Aquí el dueño soy yo. Usted no tiene decisión alguna. Y esta frase la he visto mucho en las últimas marchas a las que he participado del 8M, y es que ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista. Y yo de verdad quisiera que esto se nos grabe y que lo recordemos en cómo actuamos, porque si nos ponemos a pensar incluso en nuestros relacionamientos es, ¿y cómo te conquistó? ¿Por qué me tiene que conquistar? ¿Qué tiene que conquistar? ¿Verdad? O sea, y bueno, continuando con mi historia familiar, pues obviamente les estoy mostrando este escenario con tantas violaciones de derechos, con tantas situaciones tan complicadas. Mi familia dice, nos vamos. Mis abuelos eran educadores de toda una vida, tuvieron un colegio, fueron muy participativos en sus comunidades, pero tenían terror de que alguno de sus hijos fuera el siguiente en la lista. Y eran el siguiente simplemente por ser estudiantes universitarios o por participar en cuestiones sociales, porque ya eso se le determinaba comunismo, por no seguir el régimen militar.
Y bueno, mis abuelos tienen 5 hijos, 4 son mujeres. Entonces ellos dicen, porque era común que quienes salían de Guatemala iban o a México o a Costa Rica. Mis abuelos dicen, de ahí tenemos 4 hijas mujeres. La realidad para las mujeres en México está un poquito más dura. Así que nos vamos para Costa Rica. Ese fue uno de los factores para decidir venir acá. Y pues bueno, cuando uno migra, bueno, dependiendo, ¿verdad? Menos que seamos gentrificadores, pero no era el caso. No migramos con un montón de plata y venimos aquí, ¿verdad? Y tuvimos la casa de los sueños. No, se vino aquí a pulsearla, a hacer lo que se podía, a tener una librería, a que mi mamá, mis tíos vieran cómo continuaban con los estudios universitarios y les daban becas. Algunos tuvieron hasta que repetir años porque en los que les convalidaban materias y demás, ¿verdad? Pero habían salvado la vida de su familia, de la mayoría, porque sí hubieron personas que desaparecieron y otra persona que fue asesinada. Así que era el momento. Para mis abuelos fue como es ahora o nunca. Ya si falta alguno, ¿ya para qué? Y bueno, en 1997, ellos, bueno, no, en el 96, perdón, ya se firman allá los acuerdos de la firma de la paz, y pues como que se va apaciguando un poco esta ola de violencia tan fuerte. Ya se empiezan primero que nada a ver cómo está la cosa, a ver si realmente algo ha cambiado, y ya en el 97 pues ellos dicen, bueno, volvemos a Guatemala. Porque algo que sí pasa es que uno construye una vida, claro que sí, y de verdad que uno es muy agradecido con las cosas que logra tener, pero siempre está así ahí, como esa cosilla ahí, uno en el pecho, como, uy, me hace falta la casa, me hace falta la tierra de uno. Sí pasa, el mal de patria, sí pasa. Y bueno, ahora voy a pasar a la siguiente causa, que es la violencia de género. La violencia doméstica, el acoso sexual o la violencia simplemente por ser mujeres, nos lleva a buscar caminos para escapar del peligro, encontrar un entorno más seguro, donde podamos encontrar refugio y protección. Es básicamente lo que estamos buscando. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas Carito nos dijo que íbamos por 10 feminicidios en 2025? Para quienes estuvieron aquí, ya son 13. Ahí puse 11 y en los últimos días ya son 13. Y el de ayer fue un hijo que asesinó a su mamá y que ya tenía denuncias por violencia doméstica a su pareja. ¿Qué está haciendo el Estado? No le importa. Porque aquí estamos llegando. Ya no es solo asesinar parejas, que está terrible. Es que alguien mató a su mamá. Entonces, la verdad es que yo sí creo que es alarmante. Es para un estado de emergencia y es por eso justamente también que estamos hablando de esto aquí hoy. Y bueno, ahora voy a mi segunda anécdota, la más personal, que es cuando yo les decía en un inicio que yo me vine a Costa Rica en 2015. Y me vine, sí, huyendo de una relación de violencia muy fuerte. Y el tema aquí era que, como yo les decía, tenía 18 años, estaba en mi primer año de universidad, todavía era adolescente, y conocí a un hombre que era 10 años mayor que yo, 28 años tenía, era un joven pero adulto, al fin y al cabo. Y sí, también recalcar qué banderazo rojo, como dicen ahora, red flag, de las relaciones impropias, porque si recordamos también, igual hace un par de semanas, sobre todo en redes sociales, pero también en algunos medios, hubo un caso muy mediático de una chiquita de 16 años que se escapó de la escuela, bueno, fue bajo la influencia de un pedófilo de 29 años. Y a mí sí bueno, son de las cosas que yo digo, a veces por eso no veo noticias, porque me arde el estómago, de verdad, de ver que la crítica era para la niña. Todo iba para ella. Es una malcriada, mocosa, rebelde, que seguro de aquí en 9 meses está con la bendición. ¿Qué? Se fue con un adulto de 29 años, por Dios, a nadie le hace más reacción eso. Y un hombre que después sale que está acusado de que en su momento
violó a una chica de 12 años. Como decían también en este caso muy famoso de Giselle Pelicot, la vergüenza tiene que estar del otro lado. No nos toca a nosotras. Qué pena, pero no. Y yo también era una adolescente cuando conocí a este hombre. Estaba en mi primer año de universidad. Siempre hubo una tremenda desigualdad de poder. O sea, yo siempre estuve en desventaja. Este hombre me llevaba a un abismo de diferencia en experiencias. Y claramente también a veces escucho como, ay, es que ellas están ahí porque les gusta que las traten mal. Por favor, cuando uno entra a una relación de violencia, la relación no empieza así. Estas personas son sumamente encantadoras, con gestos exagerados en un inicio, todo es en grande, todo es, ¿verdad? Y claro, esa es también la versión que nos han vendido en películas, en novelas, en Disney, todo es así, llega en su corcel blanco y, ¿verdad? Me rescata. Esa era también mi idea a los 18 años, claramente, cuando nunca había tenido una relación. Y bueno, esto va escalando, como nos decía Carito también en su charla, veíamos el ciclo de la violencia, ¿verdad? Esto va evolucionando y cada vez el ciclo se vuelve más y más peligroso. Y empieza usualmente por la violencia psicológica. En mi caso era incluso muy disfrazada, como que al principio también había muchos comentarios de, mira, yo no quiero que vayas allá porque es que esa es mala influencia para vos, y vos sos tan buena, entonces yo no quiero que te corrompan, ¿verdad? Básicamente. Y claro, yo decía, Dios, mi príncipe azul, ¿verdad? Tan bueno, ¿cómo se preocupa por mí? Que no quiere que yo vaya allá para que no me hagan ningún mal, ¿verdad? Igual, o yo decía, mira, yo el domingo voy a ir con unas amigas y voy a ir a no sé dónde, y el domingo en la mañana aparecía con un plan espectacular y yo tenía que cancelarle a mis amigas. Y así fue por meses. Pero ya después va evolucionando a unos celos ya como más descarados, ¿verdad? Ya es como, no, es que no, es que ahí va a estar fulanito, es que fulanita hace tal cosa, es que no sé qué, ¿verdad? Y entre celos excesivos, o sea, uno no podía ni voltear a ver a alguien en la calle porque ya era que uno lo estaba haciendo ojitos. Entre celos excesivos, control y aislamiento, uno va, ¿verdad?, cerrándose a que el mundo entero de uno es esa persona. No hay nadie más, ya no hay amigas, ya no hay familia, ya mi mundo entero es esta persona. Y claro, si mi mundo entero se va, ¿yo qué hago? Me quedo con una sensación de desesperanza, de soledad, que no valgo un 5. Y cuando ya uno está bajo ese control, ¿verdad? Claramente, y bajo ese, ya no tengo autoestima alguna, porque se han encargado de pisoteármela, aunque sea con bromas, con chistes bien graciosos. Ya cuando uno está en ese nivel de destrucción de la psiquis, ya se traslada también a la violencia física, porque cada vez uno está más indefenso, vamos. O sea, si a usted de buenas a primera llega alguien y le da un manazo, usted responde. Pero si usted lleva meses con alguien destruyéndole la mente, haciéndola sentir menos, chiquitita, cuando eso llegue, es como cuando dicen esto de la rana. Si usted mete en una rana directo al agua hirviendo, la rana salta. Pero si usted le va subiendo y subiendo la temperatura, se va adaptando hasta que se muere quemada. Así es. Entonces, pues sí, luego se escaló a la violencia física, finalmente a la violencia sexual, y en medio de todo esto, claro, también están las reconciliaciones, ¿verdad? Las promesas de cambio, el bombardeo de amor, el que te llevo regalos y no, mira, todo va a estar bien, te voy a llevar de paseo y vamos al paseo y todo es una luna de miel, o no, yo voy a ir al psicólogo, yo voy a ir a la iglesia, voy a cambiar. Y claro, uno se aferra a esa esperanza. Pero, spoiler alert, no pasa, ¿verdad? No pasa. Entonces, acá tenemos el ciclo de la violencia, que ya lo habíamos visto inicialmente, pero para retomarlo, ¿verdad? Que empezamos por la luna de miel, donde todo es un romance, ¿verdad? Todo divino, qué hermoso. Pero luego pasamos a que ya se va acumulando la tensión. Hay una sensación como que digo, híjole, en cualquier momento digo algo y este man explota. Y ya después se llega a ese periodo violento, que puede ser en cualquiera de sus formas, y finalmente
hay un temor grandísimo a la pérdida de la relación, que es por lo que yo les decía, porque uno termina sintiéndose que todo lo que uno vale es por la relación que tiene, que si me quitan esto, ¿qué? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Ya no tengo amigos, porque este no me deja que me relacione con nadie. Entonces, ¿verdad? Entonces hay un temor muy grande y llegan esas promesas de cambio, ¿verdad? Creo que es muy fácil cuando alguien pasa por esto que rápidamente le exijan, ¿por qué no denuncia? Pero ya denunció. ¿Para qué lo publica en redes sociales? Vaya y denuncie. Si ustedes supieran lo que es ir a denunciar a un lugar de estos. Para empezar, no hay especialistas con sensibilidad de nada. Lo ven a usted igual que el resto de la gente que le dice, ¿y por qué no vino antes? Uno está que se siente culpable ahí mismo, sentado, juzgado. Pero en mi caso sí, después de unos 5 meses aproximadamente que había empezado la violencia física, se llegó a unos niveles de verdad exagerados y ya de mucho temor y decir, no, de verdad mi vida sí está en riesgo, no es solo que la gente me lo diga, es que puede pasar. Yo acudí a pedir apoyo a la Fundación Sobrevivientes allá en Guatemala, que es una fundación como tal lo dice, que se dedica a apoyar legalmente, psicológicamente, incluso en algunos casos económicamente, a mujeres sobrevivientes de violencia, del tipo que sea. Y pues hasta en ese momento, cuando yo tuve ese acompañamiento de trabajadora social, de psicóloga, de abogadas, entonces sí ya fue como que en ese momento yo ya entré en razón de decir, ok, sí, hay que ir y denunciar. Ese día que fuimos y que ellas me llevaron, ellas me acompañaron, porque yo no me atrevía a ir sola, jamás, me moría del miedo. Recuerdo que me dio uno de los peores ataques de pánico que he tenido en toda mi vida, la verdad. Fue muy fuerte. Yo en cualquier momento sentía que me iba a aparecer y que, bueno, pero finalmente lo hice, acompañada. A esto la fundación también me ofreció unos días de refugio en ese momento, en un albergue, para evitar como cualquier represalia de este sujeto contra mí por haber hecho esto. Y yo estuve ahí como unas 2 semanas, que también fue como una desintoxicación básicamente de la situación de estar aislada porque no tenía teléfono, no sabía ni dónde estaba, ¿verdad? Y era una cuestión de protegerlo a uno. Y cuando salgo, pues ya tengo como que retomar el ir al Ministerio Público y bueno, ¿qué está pasando con mi caso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? Y llego y mi sorpresa es que la persona que está a cargo y a quien le voy a preguntar se pone a investigar sobre esta persona y me dice, se queda con una cara así como de susto, ¿verdad? Yo digo, ¿qué pasa? Y me dice, este sujeto tiene 13 denuncias. 13. Todas de mujeres diferentes. Y él estaba libre. No tenía ningún proceso de investigación en curso, no le había llegado, o sea, le estaba viviendo su mejor vida. Ni enterado, ni preocupado de nada. Que cuando uno va y se topa con estas respuestas y uno ve una cantidad interminable de folders, de hojas, de expedientes de mujeres que van y denuncian y que están ahí, uno se muere de la desesperanza, honestamente. Uno llega y uno dice, pucha, de aquí a que lleguen a mi carpeta, a menos que tenga una cantidad muy fructuosa de plata, ¿verdad?, para pagar, para que me lo saquen antes, pero de lo contrario es decir, pucha, entonces, ¿qué hago? Porque aquí no van a hacer nada, o no van a hacer nada de aquí en los próximos 10 años, no sé, y para ese entonces, este sujeto seguirá libre y haciendo lo que le ronca, ¿verdad? Entonces, cuando yo me topo con esto, y que básicamente yo era que tenía que hacer todo, presentar pruebas y llevar y testigos, y yo decía, claro, yo voy a traer a los amigos de él para que testifiquen en contra de él, obviamente. Yo digo, por aquí no es. Si yo me quedo confiando a que el Estado sea el que me responda, voy a hacer una cifra más en las estadísticas. Voy a hacer un expediente más, que ahí quedó el precedente, pero ¿ya para qué? Mi mamá va a estar ahí todos los 8 de marzo con un cartel de su hija. Que hagan justicia por ella. ¡Qué tristeza!
De verdad, yo cuando voy a las marchas y veo a estas mamás con estos carteles, me da un dolor en el alma pensar, decir, esa pudo ser mi mamá. Y es muy doloroso. Entonces, en ese momento, mi mamá y yo dijimos, de ahí, aquí lo que queda es poner tierra de por medio. No hay de otra. Y es cuando yo regreso a Costa Rica el 1 de agosto en 2015, con toda la vida en una maleta, básicamente, dejando atrás todo, mi carrera, mis amistades, mi vida entera que había construido allá, pero tenía que hacerlo. Sin embargo, yo me sentía supremamente vulnerable, con el peor miedo de mi vida. Tenía 20 años, por Dios. Y yo no estaba pasando por una situación de tengo que atravesar un Darién, tengo que atravesar un desierto, tengo que pagar un coyote, tengo que exponerme al crimen organizado, tengo que subirme a un tren en movimiento, que puede que me mate o que me quede sin un miembro, ¿verdad? O sin una extremidad. No estaba enfrentando eso. Yo reconozco mis privilegios. Sé que vine con una nacionalidad, sé que no tuve que estar en trámites migratorios por los cuales no tenía oportunidades de trabajo. Sé mis privilegios. Y aún así les puedo decir, yo jamás me había sentido tan vulnerable como me sentía en ese momento. Pero no podemos depositar que solo se salven las mujeres que tienen redes de apoyo individuales. Es que no se puede. Esto es un trabajo del Estado. Deberían de garantizarnos que todas tenemos la posibilidad de que nos protejan y que salgamos de ahí. Pero como no solo podemos depositar esta responsabilidad en la policía, en el OIJ, en el INAMU, también está en nosotros, en quienes estamos ahí. Tal vez escuchamos a una vecina que la está pasando muy mal, pero decimos, uy, no, es que mira, me voy a meter una bronca, mejor no. Uy, es que al final va a volver ahí. Porque yo lo he escuchado eso. Yo lo he escuchado. Así que les pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros como colectivo para luchar contra esta problemática? Ayer veíamos en el Círculo de Mujeres Filipenses 2, que hablaba en el 4, de que uno no debe buscar el bien solo para uno mismo, sino para todos. Y no nos podemos estar llamando y dándonos golpes de pecho de ser cristianos o cristianas si solo veo para adentro, si solo me importa lo que me atañe a mí. Estamos actuando como Jesús cuando evitó que apedrearan a aquella mujer que la acusaban de adulterio. ¿O estamos actuando como Jesús cuando recibió y curó a la mujer que padecía de sangrados y que toda la multitud la rechazaba y la veía como la peor peste del planeta? Pero él sí la recibió en medio de todos y la curó. ¿Estamos actuando así? También nosotros. No solo el presidente, no solo la policía, no, nosotros también. Sí. Y bueno, para continuar con las causas, ahora quiero hablarles de una historia que me gusta muchísimo de la Biblia, que es la de Ruth y Noemí, que si quieren pueden verla completa en Ruth 1 y 2, por cuestiones de tiempo, no vamos a verlo todo, pero entonces vamos a leer acá, Ruth 1 del 6 al 7. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino, que las llevaría hasta la tierra de Judá. Para quienes no conocen esta historia, Noemí inicialmente migra de Belén a Moab con su esposo y sus 2 hijos y hacen allá una vida. En su momento sus hijos también se casan con 2 mujeres de allá, pero eran 2 mujeres moabitas, ¿verdad? Porque en Belén estaba pasando una crisis de sequía, entonces no había alimento. Entonces volvemos al punto de que tenemos que movernos para rebuscarnos la vida, porque no hay de otra, ¿verdad? Y ellos se fueron allá, hacen su vida,
Se casan con estas mujeres, pero al tiempo el esposo de Noemí fallece. Y al tiempo también sus 2 hijos fallecen. Entonces, ¿qué nos quedan? 3 mujeres viudas en esa época. Y Noemí dice, bueno, yo ya estoy grande, ya estoy mayor como para decir que me voy a volver a casar y todo el asunto, pero mis nueras son jóvenes, ellas pueden rehacer su vida perfectamente. Y ella se entera que Dios ha intercedido en Belén y que ya no están pasando por esa sequía, que ya no hay hambruna. Entonces ella dice, yo me devuelvo para mi lugar. O sea, aquí ya no me queda nada a mí. Ya mi esposo, mis 2 hijos no están, ¿qué sigo yo haciendo acá? Y ella les dice a las nueras como, vayan, ustedes hagan su camino, ustedes están jóvenes, pueden volver a empezar, tal. Y las 2 nueras son Ruth y Orfa. Y Orfa le dice, bueno, mucho gusto de verla, hasta luego, yo me voy y sigo mi camino. Pero Ruth le dice a Noemí que ella se queda a acompañarla, que ella se va a ir, que la cuida y que se acompaña. Y hay una relación de mucha lealtad y de mucho compañerismo. E incluso estas mujeres son muy astutas, por eso les recomiendo leer los versículos, los capítulos completos, porque se las ingenian para rehacer su vida nuevamente en Belén. Y yo les recomiendo que lean la historia para que los dejo con la duda, porque realmente es muy bonita. Y en esta oportunidad podemos ver que estas mujeres estaban buscando mejores oportunidades de vida. En su momento Noemí porque no había alimento en su tierra, y ahora pues porque son 2 mujeres contra el mundo, y en esa época, ¿verdad? No es lo mismo ahora. Pero entonces, claramente también los hombres buscan estas oportunidades, por supuesto. Pero quería hablarles de esta historia y también traerlo a la actualidad, porque en una realidad como la latinoamericana, donde hay tantas mujeres que encabezan hogares y que son madres autónomas, muchas, porque me choca el término madres solteras, que les importa el estado civil de la mujer, Dios, son madres autónomas. Pero sí se enfrenta discriminación laboral, salarios más bajos, menos oportunidades de empleo. A mí me ha pasado que voy a entrevistas y estoy aplicando un puesto y a mí me piden hacer una prueba de orina para ver si estoy embarazada o no, pero si contratan a un mae que tiene menos capacidades que yo, pero él no está embarazado, van a contratar al mae, claramente. Porque no me quieren pagar mi incapacidad, porque no quieren que yo esté en maternidad, porque, ¿verdad? Etcétera. Y migrar nos da una oportunidad de acceder a trabajos mejor remunerados, especialmente, obviamente, en estos sectores que siempre nos asignan, que son el hogar, la salud, la educación, ¿verdad? Podemos ver también tantas maestras, tantas enfermeras y demás. Y, por supuesto, en una realidad como la costarricense no tenemos que ir muy lejos. La mayoría de personas que son trabajadoras del hogar o que son personas al cuidado de la niñez o de los adultos mayores son mujeres, y en su mayoría mujeres nicaragüenses. Y la siguiente causa es la reunificación familiar, porque muchas veces vemos que una persona va primero y es como que abre camino, va a tantear cómo está el terreno, y cuando ya hay un poquito de estabilidad, dice, ok, ya me puedo traer al resto de mi familia para que ya rehagamos una vida aquí todos juntos. Usualmente es el hombre, porque pues puesto a los roles que nos han dado, claro, en familias donde hay un hombre presente responsable, ¿verdad? El hombre tiene el rol de proveer y la mujer del cuidado. Entonces, muchas veces pasa esto, que las mujeres se quedan al cuidado de los hijos, las hijas, de otros familiares, si hay más. Y luego, ya, como les decía, cuando hay una mayor estabilidad, mejores condiciones, pues también migran, ya sea para reunificarse con su familia o también para dar apoyo emocional y o económico. Y Ruth, ¿por qué también me llama tanto la atención de Ruth? Ruth, en esta historia que les digo de que ellas planean un plan ahí muy estratégico, macabro, astuto, para rehacer su vida con Noemí, Ruth termina siendo la abuela de David. Y eso nos dice que Ruth también terminó siendo parte del linaje de Jesús. Pero si ustedes se acuerdan, Ruth era una mujer moabita.
Y en ese entonces habían muchos conflictos, ¿verdad?, entre estos pueblos. No era bien visto, de hecho, que se mezclaran, digamos, por así decirlo. Y aún así, esta mujer termina siendo parte del linaje de Jesús. ¿Y qué nos dice esto? Que aquí no hay razas puras. O sea, eso de que hay quienes sí, quienes no. Mestizos somos todos. No, es que no hay para dónde, no importa aquí. Jesús no dijo, ay, mira, esta es moabita, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que Dios no iba a tener el poder para decir, no, mi linaje tiene que ser puro, perfecto, así? Pues claro, es Dios. O sea, ¿verdad? Él podía hacer lo que le diera la gana. Pero él decidió que ese linaje, en ese linaje iba a haber mestizaje. Y es lo mismo que podemos ver aquí. Aquí no importa si usted es costarricense, guatemalteco, nica, venezolano, póngale la nacionalidad que usted quiera. Es que Jesús dio su vida por absolutamente todas y todos. Así es, no hay para dónde. Entonces, yo sé que a veces las personas migrantes incomodamos, yo sé que sí. Yo sé que sí. Hasta cuando usted va en el carro y usted ve un montón de gente en el semáforo y usted, yo sé que las personas migrantes se incomodan. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que las personas que migramos tomamos esta decisión a la ligera? O sea, yo me levanto, tengo las condiciones de vida perfectas en mi casa, económicas, de salud, de educación, todo, y aún así yo digo, uy, mira qué bueno irme a otro lugar a empezar de cero donde no conozco a nadie ni a nada. No, ¿verdad? Es un proceso que lleva mucho tiempo, que lo que se busca es la mejoría de la calidad de vida nuestra o de nuestras familias. También en eso vemos a tantas personas buscando alcanzar el sueño americano, el famoso sueño americano, y muchos dejan la vida en eso. Y por eso vamos a hablar un poquito rápidamente de los riesgos en la migración. Estos específicamente aplican tanto a hombres como a mujeres. O sea, la discriminación y la xenofobia, la explotación laboral, la falta de accesos a servicios de salud, los riesgos psicológicos y emocionales que esto conlleva, el riesgo de deportación y el acceso limitado a la protección legal. Y para las mujeres, más específicamente, pues también tenemos el riesgo de la violencia sexual y el tráfico de personas, que de acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, como estábamos hablando del Darién, hay un crecimiento alarmante de violencia sexual contra las mujeres. En 2023, Médicos Sin Fronteras atendió a 676 víctimas, y estas fueron las que han ido a recibir atención y las que han denunciado, y las que no, ¿verdad? Y de estas personas, 214 fueron las que denunciaron en diciembre, o sea, fue el mes con más violencia sexual. Y la organización Human Rights Watch señala que los casos no se investigan, que la rendición de cuentas por estos abusos es muy poco frecuente debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal y la escasa coordinación entre las autoridades, porque si recordamos esto es un paso entre Colombia y Panamá, pues ¿quién se quiere comer esa bronca, verdad? ¿Para qué pasan por ahí? Entonces, habiendo escuchado todo lo que hemos escuchado hoy, a mí me gustaría que ojalá fuéramos bastante empáticos, proactivos, proactivas, para que hagamos una lluvia de ideas solidarias. ¿Qué creo yo que puedo hacer en mi día a día o en mi cotidianidad para apoyar a las personas que migran? ¿Cómo les puedo hacer la vida un poquito menos difícil si está en mis posibilidades? Más cuando uno está lejos de todos los que conoce. Entonces, llevamos compartir comida, escucha activa. Allá. Lo básico, tratarlos con respeto y siendo empáticos en el sentido de que sabemos que es un lugar nuevo para ellos. Entonces, dar recomendaciones inclusive. Así como, mira, bueno, aquí donde estás, o sea, puedes andar aquí tranquilo, pero después de cierta hora, acuérdate que,
o cualquier cosa, por aquí hay una estación de policía, si ocupas, porque hay gente que pues no sabe qué barrios o qué calles son buenas o peligrosas y demás, entonces siento que por ahí. Sí, la verdad es que sí, es muy útil. Yo se los puedo decir hasta si le pueden decir dónde queda la parada del bus, porque a mí me pasó muchas veces que me perdí y no sabía para dónde iba, así que de verdad que sí, los consejos también de verdad que son muy bien recibidos. Entonces, llevamos comida, escucha activa, respeto y también las recomendaciones que podamos dar. Evita. Creo que de manera indirecta también no hacernos los majes cuando escuchamos comentarios completamente inadecuados. Totalmente. Que oímos muchísimo conversaciones de gente que va pasando, de compañeros de trabajo, de familiares, de primos, y para no incomodar, los dejamos que digan cosas que son completamente equivocadas. Prejuicios, o sea, como dejar exactamente de ser cómplices, de corregir los prejuicios, de que no vienen aquí por gusto, que no vienen aquí a jodernos la vida, que no vienen aquí, que todos los que vienen aquí vienen a matarnos. No, o sea, no. En mi familia tenemos un par de amigos nicaragüenses y para el cumpleaños de uno de ellos el año pasado le compramos un quequito y le cantamos cumpleaños. Y luego la hermana nos contó que a ellos nunca nadie les había comprado un queque ni les había cantado cumpleaños en su vida. A los 36 años estaba cumpliendo él. Vean, es que de verdad se los digo, pequeños gestos que uno dice, esto no es nada, para alguien pueden hacer toda la diferencia, toda. En sus áreas laborales, si alguien tiene la oportunidad de brindar igualdad de oportunidades, también eso es muy importante cuando alguien es migrante. Tratar de no dejar como que los prejuicios de X o Y nacionalidades o algo así interfieran en darle la oportunidad a alguien en el área laboral. Y otra cosa que yo agregaría sería informarnos, o sea, tratar de aprender de diferentes culturas y todo el asunto, porque algo que es muy frecuente es intentar dar un elogio o halago que disfraza una xenofobia o disfraza un comentario que no es agradable para la otra persona, aunque la intención no sea esa, pero creo que cae como en la ignorancia un poco eso. Sí, totalmente. Sin ofender, pero tira la ofensa. No, por favor, evitemos ese tipo de comentarios. ¿Alguien más? ¿O ya estamos? Ay, please. Gracias. Gracias. Yo creo que yo en este momento lo que quiero es valorar como algo muy positivo que ha hecho la Iglesia Refugio el día de hoy, dando espacio a las mujeres para hablar de un tema sobre la migración. Creo que cada uno que está acá habrá escuchado, se le habrán movido sus experiencias y se va a llevar algo el día de hoy y que no se va a hacer igual después de esta reflexión, y que cada quien va a tener la creatividad desde sus espacios más cercanos, comunitarios, familiares, para reflexionar y poder decir, tengo que ser un poquito más empático, tengo que ser un poquito más solidario. Gracias. Sí, bueno, creo que por tiempo ahí estamos, pero recordemos, ¿verdad? Compartir comida, escucha activa, respeto, igualdad de oportunidades, no ser cómplices de los comentarios discriminatorios, ignorantes, tratar, ahí sí que ser la persona incómoda, es que toca, o sea, toca decir, hey, no, escucha lo que estás diciendo. ¿A vos te gustaría que alguna persona que vos querés la trataran así? O sea, no, ¿verdad? Y les dejo ahí como la pelotita botando para que ojalá también en sus espacios sociales, de personas con las que se reúnen hoy al almuerzo, no sé, puedan conversar también un poco acerca de esto, que puedan ser como también portavoces, ecos de lo que estamos hoy conversando acá. Y claro, si nuestra iglesia se llama Refugio, participamos aquí, creemos en lo que hacemos, ser un refugio para quien más lo necesita. Y bueno, ya para cerrar, en conclusiones, pues las mujeres migramos por muchas razones similares a los hombres, pero enfrentamos desafíos adicionales relacionados a nuestro género.
Si bien la migración nos ofrece como una vía de escape a la violencia, a la pobreza, a la discriminación, falta de oportunidades, también nos hace vulnerables a la explotación y a la trata. Como seguidoras y seguidores de Jesús, estamos llamados a la compasión, a la empatía, a tratar a todas las personas con respeto. Ayer igualmente veíamos esto en Filipenses y decía que Jesús siempre actuó con total humildad, que Él nunca vino con aires de grandeza a decir, no, pues yo soy el Hijo de Dios, permiso, ¿verdad? O sea, nunca actuó así, al contrario, Él siempre, ¿verdad? Se puso a la par de las personas, entregó la vida por absolutamente todas y todos. Y las personas no migramos porque lo tengamos todo en casa, sino que más bien migramos porque en nuestra casa se nos ha quitado todo. No para incomodar, no para venir a quitar las oportunidades laborales, no. Es porque estamos buscando una mejor oportunidad de vida. Se necesita un Estado que responda en colectivo a la violencia contra las mujeres. Nuestra seguridad no puede depender únicamente de lo individual. Es decir, no solo yo me puedo salvar porque yo tengo ciertas condiciones económicas, porque tengo acceso a poder pagar una terapeuta, un abogado, a tal. No, es que el Estado tiene que responder. Todas y todos nos merecemos una vida libre de violencia y con Dios al centro de todo. De verdad que si alguien les hace sentir que no, que ustedes no, que porque tal, no le crean. Créanle a Jesús. Jesús entregó su vida en una cruz por absolutamente todas y todos nosotros. Y para cerrar, les dejo este versículo de Proverbios, es el 31 del 8 al 9. Abre tu boca por el mudo, por el derecho de todos los desamparados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. Los dejo con eso. Muchas gracias.